Gloria a Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, te damos la gloria, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En este verso expresa el apóstol Pablo un asunto que es importante conocer por parte de los cristianos o los profesantes de la fe, y es que sin la ayuda del Espíritu Santo, la profesión de la fe sería completamente imposible para los seres humanos. Es decir, sin la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, no es posible ser cristiano. Pasaría más o menos lo mismo que sucede en el Antiguo Testamento. Sería otra ocasión de fracaso de las personas del pueblo de Dios frente al Señor, porque lo que se observa en el Antiguo Testamento es eso, es decir, con todas las propuestas y pactos que hizo Dios con su pueblo Israel, con toda la especialidad que les dio y la enseñanza y la provisión en todo tipo de ayudas, por ejemplo, líderes, la misma palabra que se entrega, la ley, todo eso no es suficiente. Es decir, la condición humana tiene esa característica desde el punto de vista del Señor, no desde el punto de vista humano, porque en general, en toda la humanidad, en todos los siglos, la gente, pues no todos identifican la debilidad, la condición débil que tiene el ser humano. La mayor parte se pasan la vida pensando que son fuertes. Cuando habla aquí de debilidad, en el verso 26, la palabra griega es astenia. Astenia es una palabra que tiene que ver con un estado de debilidad generalizado. Esa es la expresión o el significado. ¿Qué tiene esto? Tiene debilidad en la condición mental. Incluso en medicina se puede entender como pensamiento lento por la misma debilidad. Y un estado de debilidad en todo el organismo, es decir, falta de fuerza. Esa es la palabra que está escrita en griego aquí en este pasaje. Y está bien puesta porque la debilidad humana es generalizada, es decir, todos tenemos aspectos muy marcados de debilidad, aparte de las enfermedades.
Una de las condiciones donde la debilidad humana se manifiesta más fuertemente es el no tener conocimiento del futuro. Esa es una debilidad, eso es de las cosas que más marca y diferencia con los seres espirituales. Es como decir, la debilidad o ese tipo de debilidad es una condición mental débil. Por más inteligente que sea una persona, no sabe qué va a pasar en ningún aspecto. O sea, eso no está aquí en la condición terrenal, no está dado. En el cielo y en las criaturas espirituales, sí, ellos sí saben, tienen conocimiento. No es necesario el lenguaje. Otra debilidad, uno no sabe qué tiene la gente, qué piensa. Es decir, por eso hay engaño y hay circunstancias así. Es decir, la condición mental del hombre es débil. Por eso, porque no tiene conocimiento de muchos aspectos. Es una debilidad que tiene que ver con la ignorancia mental. Y eso es de todos los días y a toda hora. Nadie se puede jactar de algo diferente, que yo sé o que nada. Es una ignorancia mental que obra permanentemente, continuamente está obrando. Usted no sabe de aquí al mediodía qué va a pasar. Pueden ser cosas intrascendentes, pero no sabe. Ni con usted ni con otros. Así de sencillo. Entonces eso plantea una condición desventajosa frente a las condiciones de la sociedad, o sea, del mundo, de la condición natural humana, que es más compleja de lo que cualquiera piensa, y del reino de las tinieblas, del demonio o del diablo, que quedamos débiles. Por eso es que uno no podría profesar la fe exitosamente si no tiene la intervención o la ayuda del Espíritu Santo. Y para eso ha dado esa ayuda. Por eso es que el Señor lo dijo cuando andaba con sus discípulos, les dijo que era necesario que Él se vaya, Jesús, para que venga el Espíritu Santo y haga toda la intervención que el Espíritu Santo es necesario que haga para que los creyentes puedan ser lo que quieren ser, o sea, seguidores de Cristo, cristianos. De lo contrario no se podría. El Espíritu Santo obra en muchas formas, tantas que podríamos decir que no las podemos enumerar. Siempre nos puede sorprender. Pero hay unas direcciones generales donde el Espíritu Santo interviene, que se reconocen y que están muy claras en la Biblia. Guiar a la verdad es una de las cosas, uno de los aspectos en que se manifiesta la intervención del Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad, o sea, el creyente lo saca de la confusión de la mente y lo guía a través de la palabra a la verdad. Y por otro lado, la intervención que hace en el creyente a través de las lenguas espirituales. Las lenguas espirituales son un sistema, un método diseñado y creado por Dios para aportar al creyente un tipo de ayuda en muchos aspectos, pero es un tipo de ayuda general que hace que el creyente pueda alcanzar una condición competitiva, digamos, desde el punto de vista espiritual. Es como el deportista que piensa o desea participar en una competencia o cualquier actividad humana donde se necesite un nivel alto en cualquier área. Por eso están las especialidades en las profesiones que levantan el nivel.
en el deporte, el entrenamiento, los entrenadores, que cada vez ese tipo de personas tienen que tener más estudio y más capacitación. O sea, porque de eso depende. Tienen que estudiar para ser preparadores o entrenadores, para levantar el nivel competitivo del sujeto, deportista. Si no tiene eso, el nivel competitivo no se alcanzará. En todos los aspectos es así. En el aspecto espiritual de la profesión de la fe también es así. Es decir, un cristiano o un seguidor de Cristo que vaya a la iglesia, que estudie la Biblia, que ore, que no ore en lenguas, no es competitivo en la batalla que tiene por delante, que no solamente tiene que ver con el diablo, porque pues ese es un aspecto nomás. Hay otras batallas que son fuertísimas, que si no se oran en lenguas, el creyente no alcanza el nivel necesario. Por eso Pablo decía, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Entender eso no es tan fácil, porque pues es de fe y no todos tienen un nivel de fe igual. Hay mucha gente en la iglesia que a duras penas cree, a medio tiene una débil condición de fe. Entonces no lo hacen, piensan que o desean entender y eso no lo entiende nadie. Eso no es para que usted lo entienda, es para que usted lo crea si quiere y lo practique si quiere. La enseñanza va dada, yo la estoy dando, porque a mí me interesa que el nivel competitivo de ustedes a nivel espiritual sea mayor, porque algo que uno observa desde acá es muchísima debilidad. Es decir, eso se ve, pues yo no puedo decir, ¿no? Solamente para el trabajo del ministerio se nota una debilidad tremenda. O sea, todos tenemos la debilidad, la astenia, pero no todos vamos a usar con sabiduría, con obediencia, este tema de las lenguas. Ahora, las lenguas son muy diversas, no es una sola forma. Las lenguas en una sola persona pueden variar de acuerdo a los momentos, de acuerdo a las circunstancias, pueden cambiar en su presentación, pero en general el efecto es complementar con fortaleza de Dios en nuestra vida, complementa esas partes de debilidad que no podemos vencer y que exigen, usted, lo voy a expresar así, su vida exige la manifestación sobrenatural de Dios. Debe entenderlo. Con lo que usted es o lo que yo soy, no es suficiente. Puede ser lo que sea, muy inteligente, lo que quiera, defínase como quiera. Diferente puede ser, usted puede ser diferente, de un nivel más alto y tal. Yo no digo que no, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Con eso no se gana esta batalla espiritual. Con eso usted no va a tener victorias. Entonces, el lenguaje, en la oración en lenguas, hace que haya una intervención sobrenatural del Señor directamente, que se involucre el Señor directamente en nuestra vida. Pero para eso necesitamos ser dóciles o mansos o humildes o lo que sea, para atrevernos a usar las lenguas espirituales. Ese es el desafío que hace Dios. El desafío es, bueno, si tú lo haces, vas a ir viendo
vas a ir viendo qué va a pasar. Pero si no lo haces, también vas a ir viendo cómo el diablo y tu misma condición carnal o natural te va comprimiendo, te va asfixiando, te va restringiendo el ámbito espiritual. Y eso opera de tal forma que si usted tiene un tiempo que ora en lenguas y que está ahí motivado y lo hace, avanza, pero si deja de hacerlo, retrocede. Porque es así, es una batalla, eso no es un momentico nomás. Esto no se gana de un día para otro, es continuo. Pablo da el testimonio. Yo oro más que todos ustedes. Él se daba cuenta, la gente no oraba en lenguas. Pablo, como era un hombre muy entendido, lo usó Dios por eso. Él sí entendió que tenía que hacerlo para que el propósito de Dios en él se cumpliera a plenitud, porque tenía todas las circunstancias adversas que se quisiera. Ahora la pregunta es, ¿Pablo cumplió el propósito de Dios en su vida? Sí, lo cumplió. Él no estaba pidiendo una buena condición de vida o calidad de vida. Ese concepto no existía en esa época, y menos para un hombre como él. Él no estaba orando para que le vaya bien y para cualquier cosa así de comodidad. Él no estaba orando por una esposa para casarse o tener dinero o asentarse en un lugar cómodamente, poner su casa y vivir plácidamente y predicar en la iglesia. Él no estaba pensando eso. Él estaba pensando que sea capacitado él como ser humano para poder cumplir la voluntad de Dios y alcanzar esa meta. Y lo hizo. Por eso están las cartas de él que ocupan casi toda la totalidad del Nuevo Testamento. O sea, sí se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque él oraba en lenguas más que todos ustedes, así como lo expresó. Porque él entendió y alcanzó a darse cuenta que cuando él hacía, avanzaba en todas las áreas, con los diferentes tipos de lenguas. Eso hay que ya entenderlo. No es una forma, es como le daba el Espíritu que lo haga. Avanzaba en su condición natural. Las lenguas espirituales está demostrado que tienen un efecto en el cuerpo físico. Aunque parezca increíble, esto en Estados Unidos lo han estudiado bastante. Incluso el periódico New York Times ha sacado artículos sobre el tema. Esa es la diferencia entre Sudamérica y Norteamérica. El New York Times es un periódico casi que de izquierda, eso no es de derecha. Es un periódico muy cuestionado en esta época. Pero no obstante, a través de los años, décadas, desde hace más de 100 años, allá se manejan los temas eclesiásticos que son de nuestra competencia, que se hablan aquí en nuestro ambiente, solamente se hablan aquí en la iglesia. Allá se dirimen a nivel, es como que decir el periódico El Tiempo de Bogotá o El Espectador o Semana, saca un artículo. ¿Por qué esa diferencia? Porque allá hay una trayectoria de 300 o más años de una práctica de la fe de acuerdo a las Escrituras. Entonces, ahí hay muchísima gente convertida y en todos los ambientes. Y estos temas se conocen, y hay universidades y todo para solamente el estudio de la Biblia. Entonces, este periódico sacó un artículo donde dice que estudios médicos adelantados en universidades allá han demostrado que mejora el nivel de la defensa inmunológica. Para que el que lee entienda, como dice Pablo, ¿qué significa eso? Mejora la condición inmunológica de la persona. Los efectos que tiene eso son extraordinarios. Mejora la condición emocional. Le quita, las lenguas espirituales le quita la volatilidad emocional a la gente. O sea, ya no es una persona que revienta por ahí con cualquier exceso emocional, en cualquier sentido.
Solo con esos dos sería suficiente. Pero hay más. Mejora el funcionamiento mental, dominio propio. Corrige los defectos o debilidades del alma. Entendamos eso. Muchos de los problemas que vivimos los cristianos y los seres humanos son de tipo anímico, o sea, problemas, es decir, como condiciones anímicas que inciden en la parte mental y en la conducta mental. Mejora el desempeño intelectual. Con eso nomás. El entendido sabría que tiene muchísimas ventajas, y esto es lo menos, lo que yo estoy diciendo es lo menos, pero se ha observado eso, que tiene un efecto aún en el cuerpo físico. En el alma el efecto es notorio, es decir, lo mejora a la persona, lo potencia, le aumenta capacidad, le aumenta entendimiento. Muchas de los desempeños intelectuales de los seres humanos se ven averiados por deficiencias anímicas, causa del pecado. Entonces, por eso es que la gente muchas veces dice, es que esto nunca me ha salido bien, siempre es así. Yo lo hago, intento y no funciona, y nunca me resultan las cosas. Si inicio y fallo, o fallan, o no se me dan las cosas, es por eso. Entonces la gente los hombres o mujeres sin Cristo viven fregados por eso, derrotados prácticamente. Y el cristiano que no conoce esto y no ora, es un cristiano que está candidatizado para la derrota, para que no le salga nada en la vida. Y no por la intervención del diablo, porque es muy fácil echarle la culpa al diablo, no, por uno mismo, por el enemigo interno que todos tenemos. No todos tenemos un enemigo interno, que es nuestra condición anímica. Esa condición anímica, en una expresión así sería, se tira todo. Se tira matrimonio, se tira trabajo, se tira llamado, se tira todo, sin que el diablo tenga que mover mucho de su poder para derrotar. Por eso Pablo decía, yo oro más que todos ustedes, porque él entendía, si yo no lo hago, esto no sale adelante. O mejor, si yo no lo hago, yo no salgo adelante. Yo lo he entendido así también, porque yo he tenido épocas. Esto es producto de mi experiencia y de mi aprendizaje. Yo he tenido épocas que he dejado porque no tenía más conocimiento, digamos. Pero yo veía que mi vida se frenaba en muchos aspectos. Mi ministerio se frenaba, mis resultados, los que necesito yo, se frenaban. Las lenguas no impiden la batalla. La guerra se va a dar a nivel personal con el enemigo interno, porque usted anda con su enemigo dentro. Aparte de eso, el diablo, si quiere fregarlo, lo friega. Eso no lo impiden las lenguas. Los temas externos de la vida, de la sociedad, no impiden. Lo que hacen las lenguas es, ahora lo vamos a ver, un cambio en la condición, en el balance de las fuerzas espirituales, para que la intervención del Señor sea notoria, y eso se va a observar en una condición de vida sobrenatural. Los resultados no son normales, no son naturales, son sobrenaturales. Los resultados no son míos, son los de Dios. Pero hay que entenderlo. Entonces, aquí lo dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La meta de Dios está planteada en este pasaje. Mire, dice en el verso 29, dice,
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esa es la meta, o sea, que todos tengamos la imagen del Hijo. Entonces uno se mira y dice, esto que yo soy no es Jesucristo, por supuesto. Usted también puede decir lo mismo. Yo creo que nadie puede decir, esto que yo soy es igual a Cristo. Estamos en igualdad de condiciones con Cristo. Muy difícil, muy desubicado el que lo diga. Entonces lo que traen, el proceso que trae el Señor, y para eso es que nos ayuda, porque con el simple llamado y con toda la dotación que nos da de palabra y de todo lo que nos dé, no es suficiente para que nosotros seamos, se cumpla esa predestinación de estar hechos a la imagen de su Hijo, en la estatura de fe, en la condición anímica, en la revelación y entendimiento, en la autoridad espiritual, en el conocimiento, en el entendimiento. En esas características tenemos que ir creciendo a la imagen del Hijo de Dios. Los resultados del Señor Jesucristo durante su ministerio tienen una marca sobrenatural. Todo es sobrenatural. A los 12 años discutió con los doctores de la ley. Sobrenatural. Un niño de esa edad no puede. No, un niño pues diferente. Caminó sobre las aguas, sanó enfermos, resucitó muertos, dio enseñanzas, alimentó a miles. Todo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque interviene el poder espiritual y eterno del Señor. Cristo lo hacía porque es Dios, pero Pablo, siendo hombre y un hombre de excelentes condiciones, porque eso se nota en la Biblia, de una inteligencia, de una condición, de una fortaleza de carácter, para aguantar un ministerio tan riguroso, tan exigente, tan duro como ese. Aún Pablo, para sacar adelante eso, tenía que entender. Él entendió y lo hizo, y se puso en la tarea de orar en lenguas más que todos, porque es como decir, yo lo necesito. Yo estoy en una responsabilidad mayor frente a toda la cristiandad. Tengo que estar para alcanzar el nivel. Entonces, eso es lo que está expresando ahí. O sea, la debilidad no es puntual, él es débil, yo soy débil de vez en cuando, o yo tengo un punto de debilidad. No, la debilidad es característica general de la humanidad. Una raza débil, parte de los conceptos de enfermedad y muerte. Por eso es que mire que hay gente dotada en este mundo, hay gente dotada, ¿ah? Artistas sobre todo, futbolistas, deportistas, de todo, científicos, de todo tipo de actividades. Porque es que cuando estas personas, hombres o mujeres, alcanzan, entre comillas, el éxito con su don, con su habilidad en el área que se desempeñan, porque es que se les acaba la cordura y se les destruye la vida por la debilidad. O sea, la condición humana no soporta ciertas condiciones, ninguno soportamos. Por eso hay unos que pueden decir, no, pero yo no, es que usted no ha estado sometido a condiciones que se salgan de lo... entonces pues no pasa nada. Aparentemente usted es fuertísimo, ¿ah? Usted es fuertísimo, pero porque no ha sido puesto en un rigor de otro nivel, como se dice. El día que lo metan o se meta o que su desarrollo lo lleve, usted va a ver que a duras penas, y muchos van a fracasar. Entonces, la condición humana, así sea en las condiciones de éxito,
conllevan el fracaso. Aparte de eso, ya saliendo de la condición humana, hay unas condiciones sociales en todo el mundo. No hay país maravilloso. En cualquier parte del mundo pasan cosas horribles y estamos expuestos, todos los seres humanos. Entonces, fuera también hay una serie de circunstancias amenazantes sobre todas las personas, los seres humanos. Y Pablo lo refiere, de que lo asaltaban ladrones, le daban palizas, le robaban en los caminos, a eso se refiere. Pero él no fue vencido, es decir, no fue un asalto donde lo mataron, por ejemplo. A él lo apedrearon, pero no murió, porque tenía que cumplir el propósito, tenía que cumplirse el propósito de Dios en él. Esa actividad de orar en lenguas continuamente traía un nivel de intervención de Dios que operaba en esas condiciones naturales de tipo social especialmente, que le daban la salida. Es decir, él fue asaltado, él estuvo en el barco, naufragó, estuvo preso, todas las calamidades, pero ninguna lo venció hasta que no completó la obra. Entonces era sostenido. O sea, la oración en lenguas atraía poder de Dios, intervención del poder de Dios en su vida, que lo sacaba adelante en las más diversas y difíciles circunstancias. En momentos en que se puede decir todo está perdido, el que ora en lenguas tiene una salida. Aprenda eso. Cuando usted piense pues en su nivel, en sus condiciones, la vea difícil, complicadísima, las lenguas son la diferencia. Le van a dar el éxito. Le van a dar el éxito inesperado. Hay un testimonio que yo vi ahí en las redes, que es verdadero, documentado. Una mujer americana ora en lenguas, entendió eso de las lenguas y oraba a toda hora, se mantenía orando en lenguas. Un día se monta en su automóvil y un hombre se había metido ahí y le apuntó y le dijo: siga, salgamos de la ciudad, y se la llevó. Ese era un asesino en serie violador que violaba y mataba a las mujeres. Llevaba 40 en el récord de él. Bueno, y la mujer ahí en el volante orando en lenguas. Y salieron y la iba guiando hacia la muerte. La iba a violar y la iba a matar como a las 40 anteriores. Y ya después de orar en lenguas un trayecto, antes del asunto, había estado orando en lenguas en su casa. Le dijo: yo soy una mujer de Dios. Y lo invitó a que conozca al Señor y que le entregue la vida a Jesús. Y el hombre lo aceptó. Y le autorizó a que ella llame a la policía para entregarse. Se entregó, fue condenado y sentenciado a muerte, y fue con gozo a la muerte, es decir, un resultado increíble. Él confesó, dijo: yo 40 mujeres, mire, todo el récord. Ahí, digamos, el proceso penal fue sencillísimo, él confesó. Y claro, era lo que hablaba el jueves, ¿no? Mire cómo es, la justicia humana tenía que ejercerse. Y la sentencia de muerte no fue evitada, y él lo sabía. Pero en la justicia de Dios fue perdonado, y por eso él aceptó todo por la salvación. Un resultado fuera de serie. O sea, las lenguas traen
expresiones sobrenaturales. Eso es sobrenatural. Entonces, en el tema social, porque ese es un tema, una intervención en esas calamidades sociales que a cualquiera le pueden pasar. En el primer tema, que es el personal, falta mencionar algunas enfermedades o evita enfermedades un tiempo, no todo el tiempo. Todo en la intervención de las lenguas está supeditado a la voluntad de Dios, por supuesto. Y en el tema social, y que es la parte laboral, de trabajo, de familia, de todo, es una intervención continua. O sea, el creyente debe aprender a orar en lenguas por las necesidades, por el trabajo, por los hijos, por uno mismo, por el tema económico. Es atraer la intervención del Espíritu Santo de Dios, o sea, de Dios, a que haga una intercesión directa desde el interior nuestro. Cuando una persona ora en lenguas, el Espíritu Santo es el que intercede, no es la persona. El Espíritu Santo es el que empieza a hablar. Por eso digo, una intervención de Dios que intercede a través del Espíritu Santo ante el Padre, ante el Hijo, desde nuestro interior. Por eso uno no puede evitar hacerlo, porque si usted no lo hace desde su interior, no sale eso, no sale esa intercesión. Y se queda ahí. O sea, el Señor sí interviene y cosas en generales, pero al nivel que estamos hablando del efecto de las lenguas espirituales, no se da. O sea, el creyente tiene que orar, tomar la iniciativa y hacerlo, porque en ese momento es Dios intercediendo, una de las personas de la deidad intercediendo directamente ante el Padre. Ahora, como nosotros no sabemos, por eso aquí lo dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, la mayor parte de temas susceptibles de orarse en lenguas no sabemos. Nadie sabe. Siempre que usted ora con un nivel de incertidumbre. O sea, no sabe qué va a pasar. Van a operar a alguien, le van a hacer una biopsia, no sabe qué va a salir. Se presenta una convocatoria de trabajo, no sabe si lo van a elegir, no sabe si conviene o no conviene. Y así, siempre habrá un nivel de incertidumbre. Entonces, en ese nivel de incertidumbre es que interviene el Espíritu, que ya pide como conviene y no desde el punto de vista natural humano, sino desde el punto de vista del Señor, o sea, que sabe todas las cosas. El Espíritu Santo sabe lo que va a pasar y habla con el Padre con respecto a la persona que está orando, le habla en la conveniencia y en la visión del Padre y de toda la divinidad. Es decir, es la mejor oración que se pueda hacer. Como usted no sabe y es el que está orando, es el Espíritu Santo, su limitación en la fe no interesa. Ese es otro efecto, porque cuando uno ora con el entendimiento es de acuerdo al nivel de fe y uno mismo se restringe. No, pero Señor, sí es tu voluntad, pero ya está la duda. No, pues eso que lo va a hacer el Señor. Eso es mucho para... Y uno mismo pone la traba. En las lenguas, como el entendimiento no interviene, entonces va directo, va con toda la fe necesaria. Y eso se va a observar en los resultados.
O sea, la ventaja de las lenguas es esa, que es Dios orando por nosotros directamente. Y los resultados son de Dios. Es decir, en general la oración con el entendimiento sirve y trae resultados de Dios, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces la oración en lenguas avanza. Ahora, como en todo, necesita un proceso. O sea, no es que hoy comienza a orar en lenguas y hoy ya es lo sobrenatural, no. Proceso. Porque aparte de eso, como lo dice en 1 Corintios 14, edifica espiritualmente. Una persona que ora en lenguas tiene edificación espiritual, lo cual se traduce en la capacidad en todos los sentidos, en la competencia que tiene para el ministerio, por ejemplo. Como dice Pablo, la competencia viene de Dios, nos hace competentes, ministros competentes. Entonces aumenta nuestra competencia. En el caso de los que ministran y sirven, influye en otros, no en el sentido de que mi actividad afecte directamente y los ponga a orar, no necesariamente, puede suceder. Es en la unción y poder espiritual que se mueve. Edificación espiritual edificación es construcción espiritual, es construir como se construye un edificio. Aumento de la capacidad espiritual, eso también se puede expresar, aumento de la estatura espiritual. Aumento de la capacidad del vaso espiritual, o sea, más aceite, más unción, más calidad de aceite más poderoso, necesita vaso más poderoso. Desarrollo del espíritu humano a través del lenguaje espiritual se desarrolla. Entonces todo va a ser más poderoso en la persona, y en el caso de los que predican y sirven, una acción más notoria, más poderosa en las personas, en todo lo que podría decirse con la iglesia, la asamblea, un efecto. Esto también se puede expresar avivamiento. Sin lenguas no hay avivamiento. Entre más, porque el apóstol Pablo dice, y no se lo impidáis, como sabiendo que en el futuro, el apóstol Pablo sabía que habrían pastores y ministros del Señor que iban a impedirle a la iglesia, porque ellos no tienen la capacidad de fe para entender. Entonces le iban a impedir a la iglesia, dejen esa jeringonza, esa bulla, o como lo quieran llamar, porque no les parecía. No se debe impedir. Entonces, una iglesia donde no se practica y no se enseña es una iglesia apagada, y eso es muy notorio. Una iglesia apagada es difícil de mover en la voluntad de Dios, no se mueve. Y entonces viene el desespero en los pastores, y cómo hago, cómo logro, y se vuelven exigentes, se vuelven tiranos, se vuelven aduladores de la gente para canalizar resultados, y por ahí no es el tema. Entonces, cuando se ora en lenguas, se logra que se manifieste el Señor con poder en la vida. Ahora, los resultados son proporcionales al nivel que tiene la persona. No todos tienen el mismo nivel. Los resultados van de acuerdo al propósito de Dios, pero en general los resultados son buenísimos. O sea, nadie puede decir que sale a pérdida
por el hecho de que ore en lenguas. Siempre será para ganar, siempre será para victoria. Se va a ir viendo en la vida. ¿Hasta dónde? Siempre toca estar orando en lenguas. ¿Cómo se va a ir viendo? En que uno, a pesar, uno se va dando cuenta, a pesar de todas las oposiciones, de todas las circunstancias desventajosas que vivo como ser humano, o que usted vive como ser humano, usted está firme, está parado, no está derrotado. Ese es el saldo, digamos, final del tema. Es decir, que hay un resultado que le permite entender así. A pesar de todo, estoy en victoria. A pesar de todo, estoy haciendo la voluntad del Señor. A pesar de todo, estoy vivo. Porque hay muchos que estarían muertos por enfermedades, por circunstancias. A pesar de todo, estoy ahí. Ese es el resultado. Y ese resultado toca mantenerlo a lo largo de la vida. Por los hijos, para que mientras alcanzan la autosuficiencia espiritual, digamos, la madurez, hay que ayudarlos. Un padre de familia, una madre de familia que no hace esto, prepárese, hermano, para ver catástrofes, destrucción de la vida, porque no van a poder en la batalla que hay afuera y que exige desde el principio. Mire que la amenaza sobre los niños y jóvenes es muy temprana, es decir, no alcanzan. A veces adolescentes ya pueden estar cayendo en la derrota de sus vidas por prácticas, creencias, lo que sea, cualquier cosa que los vaya a dañar. Pero si se ora en lenguas, todo eso se neutralizará proporcionalmente. Con la misma vara que mides serás medido. Ese es un principio que siempre rige en el reino del Señor. Señor siempre te va a ver cuánto pones tú para Él intervenir proporcionalmente. Vamos a darle.